Señal, ¿cómo estás, Arnoldo? Muy buenas Hola, tardes. hola Adriana, qué gusto. Saludos a Temoris aquí presente, que ya nos bautizó a todos, y él no se bautizó a sí mismo, pero esa alevosía. Y un gran saludo a Julio también, que se recupere pronto. Gracias. Temoris Greco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, bien, pues muy contento de estar contigo y con Arnoldo, pero también pues preocupado por Julio. Ojalá que se mejore e impactado por una imagen que nos dejó Carolina Rocha. ¿Qué onda? Eso de que imagínate que estás en ese baño y se te aparece Aldito Sí, no. encuerado. Ya que vamos a comentar sobre Noroña, me acordé de esa, no sé, enorme fotografía, enorme selfie que nos dejó desde el espejo en toalla, o sea, Noroña, bueno, no sé. Pero bueno, así estoy un poquito impactado por esas dos imágenes, Alito y Noroña en el baño. Tienes mucha imaginación también, Temoris. No. Esa es pornopolítica, ¿eh? Es que se pone cada vez más interesante todo esto que está pasando y si les parece, bueno, empezamos con Arnoldo Cuellar sobre estas declaraciones. No sé si empieza a haber un camino un poco más pedregoso o una grieta más profunda dentro de este proceso sucesorio, particularmente en la Cuarta Transformación, en Morena y en los aliados, con estas declaraciones tan fuertes que hizo ayer el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, respecto pues a un llamado que hace al presidente de la República a que saque las manos de ese proceso. Arnoldo mencionó, además, entre otras cosas, que es leal al presidente de la República, pero también hizo este anuncio y dio a conocer que lo desinvitaron de este evento en Dos Bocas y pues una situación que él supone que tiene que ver con sus aspiraciones a la presidencia. ¿Cómo ves este tema, Arnoldo? Bueno, a ver, Gerardo Fernández Noroña es un absoluto profesional de la política. Y si fuese futbolista, al menor recargón se tiraría en el área para tratar de engañar al árbitro, ¿no? Y además, quizás con suerte, incluso revisado en el bar. No es el primero al que invitan, desinvitan, ya había pasado con Monreal también, con Ricardo Monreal, pero le tenía que sacar jugo a esto y lo hizo de muy buena manera, para mi gusto. O sea, no fue soez con AMLO, lo trató con un respeto, con cariño casi, le llama a sacar las manos, aparece en el proceso, les cobra la desinvitación y bueno, pues él está negociando, o sea, y lo hace con habilidad y lo hace con legitimidad. O sea, Gerardo Fernández Noroña, un día de estos, más adelante, cuando él lo considere conveniente, cuando sea el momento más oportuno, aparecerá al lado de alguien, levantándole la mano y sumándose. Y sin duda, a cambio de posiciones para su movimiento, para las gentes que él representa, para los proyectos, propuestas políticas que defiende, que hay que reconocerle que es un político programático también, no solamente este ángulo que también maneja de lo mediático. Y se vale, no veo una ruptura en ese sentido en la asociación. No veo una ruptura más grave de la que ya tenemos, sino, bueno, que la grave particularmente. Yo creo que estamos sí ante un proceso absolutamente inédito para mi gusto, que se centra en lo siguiente. Un tapadismo al estilo priista, pero en canal, abierto, sobre la mesa de operaciones, no como era con los priistas, que había, además de una sábana, no lo transmitían y todo operaba en la oscuridad. Pero igualmente ese es el mismo proceso, es un presidente con todos sus aspirantes, precandidatos, corcholatas, tapados, como les queramos llamar, sometidos a su arbitrio, porque todos son sus empleados, porque puede correr a cualquiera de ellos, ascender a cualquiera de ellos, invitar, desinvitar, darles protagonismo, quitárselos, puede jugar con favoritos, puede jugar con planes B, puede jugar con fintas, que ese era el estilo presidencialista del priismo, que se rompió con Carlos Salinas de Gortari cuando su candidato no llega por el infortunado incidente, bueno, no es incidente, por el asesinato de Colosio, ¿no? Y que a partir de ahí hemos tenido diferentes, ¿cómo le podremos llamar? Reformulaciones del mismo asunto, porque el propio Vicente Fox quiso dar dedazo, que Calderón se lo haya arrebatado es otra cosa y que haya renunciado al gabinete, etcétera. Y bueno, así ha venido sucediendo. Nada ha cambiado sustancialmente en la política mexicana, sobre todo por una razón, porque la sociedad es muy débil frente al enorme poder del aparato político gubernamental
que permite este juego, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿cómo ves este tema que sin duda tiene una gran experiencia Gerardo Fernández Noroña? Ayer que dio esta conferencia, pues recalcó el hecho de que no hay piso parejo, sobre todo porque pues tanto en el caso de Claudia Sheinbaum como en el caso de Marcelo Ebrard tienen pues una jefatura de gobierno y una secretaría de Estado, y comparando que tiene una diputación, no habría posibilidad de piso parejo, pero pues ya mencionó y dio a conocer que lo desinvitaron de este evento, y no es el único, ha sido también, o llamó también, dio esta información Ricardo Monreal en su momento también cuando fue excluido de este evento en Toluca. ¿Cómo ves tú estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña? Pues yo, o sea, una de las cosas que me pregunto cuando dice Gerardo que él quiere ser presidente es, pues, ¿con quién haría gobierno? O sea, ¿quiénes serían sus secretarios? Yo sé que, bueno, o sea, ya vi hace un rato que están muy activos los noroñistas dejando mensajes en el chat, y ahorita me van a dedicar algunos halagadores comentarios, no lo dudo, pero el caso es que la anterior aspiración de Gerardo fue ser presidente de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior. Y para eso se dedicó o sea, le faltaban votos y se dedicó a la pepena. Tenían un aliado entonces, el PP, saquearon la fracción parlamentaria del PS, buscaron en el PRI, y como les faltaban todavía, encontraron 2 diputados sueltitos por ahí, que eran 2 diputados que estaban en el ostracismo. Nadie se quería juntar con ellos por el desprestigio enorme que tenían y que tienen todavía. Tipos peligrosos, tipos que tuvieron muchísimo poder, que abusaron del poder, y a uno de ellos, Gerardo lo había acusado en Twitter de asesino. 2 veces lo había descrito como el asesino de Coyoacán. Ese diputado era o es Mauricio Toledo, que actualmente se está escondiendo, tiene orden de extradición en Chile por sus crímenes, y el otro era Héctor Serrano. Héctor Serrano fue el gran operador de Miguel Ángel Mancera cuando Mancera era el jefe de gobierno de la ciudad, el tipo que operó pues todas esas acciones abusivas de la mafia inmobiliaria. Fue el que lanzó, el que convirtió a esta ciudad en donde siempre, desde que la izquierda llegó al poder, no existía ya la costumbre de atacar a los manifestantes, de atacar a las marchas. Pues Héctor Serrano se encargó de revertir eso desde el 1 de diciembre de 2012 hasta 2015, en que el castigo popular obligó a Mancera y a Héctor Serrano a bajarle a la represión que hacían. Y aunque Gerardo consideraba que Toledo era un asesino y también había acusado correctamente de las cosas que había hecho Serrano, los incorporó al PT, los llevó a su bancada, le dio a Toledo un puesto de dirección en el PT, y no solamente eso, como pago de los favores, fracasó ese intento que hizo Gerardo, pero como pago de sus favores, convirtió a Toledo en diputado, en candidato a diputado por San Martín Texmelucan. Yo no creo que Toledo jamás haya visitado San Martín Texmelucan, ni siquiera lo hizo para hacer campaña, pero como era un distrito seguro que le tocaba al PT dentro de la coalición de la 4T, pues entonces lo convirtió en candidato a diputado. ¿Para qué? Para que pudieran mantener el fuero y evadir a la justicia. Lo que pasa es que no les dio el tiempo, le quitaron el fuero y tuvo que escapar a Chile antes de poder tomar posesión como diputado. Entonces, pues con esa gente va a hacer Gerardo sus alianzas. Ahora, la cuestión es, ¿con quién está aliado Gerardo ahora? Está, por ejemplo, con Ricardo Monreal. Cualquiera que busque las declaraciones que ha hecho en este año Gerardo Fernández Noroña sobre Monreal, son declaraciones sosteniendo o compartiendo las posturas que sostiene Ricardo Monreal, y también defendiendo a Ricardo Monreal ante
ante lo que ellos consideran que son los abusos de Andrés Manuel al excluirlos del proceso sucesorio, o no del proceso sucesorio, o sea, de elección de candidatos, sino de excluirlos de las principales pasarelas que hay. Entonces, yo lo hice, entonces, pero con esta alianza con Monreal, ¿a qué le apuesta Gerardo? Le apuesta a ser candidato él, presidencial o Monreal, porque no pueden ser los dos. A mí me parece que lo que está haciendo Gerardo es dispararle al sol para darle a la luna. Yo creo que en el mundo ideal del monrealismo y del noroñismo, Ricardo Monreal sería el candidato a la presidencia y Gerardo sería el candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad. Yo lo veo complicado. En primer lugar, ninguno de los dos tiene las simpatías de Andrés Manuel. Se quejan, tienen la razón en esto, de que no hay piso parejo, no está el piso parejo. Finalmente, quien va a ser candidatos o quienes van a ser candidatos a ambas posiciones van a ser aquellos que tengan el favor del presidente. Van a estar con el rollo de las encuestas, si es que realmente realizan las encuestas, que muchas no han sido realizadas y no hay ni siquiera facturas que lo demuestren. Si realmente hacen las encuestas, la gente va a apoyar en las encuestas a aquellos que las personas, que los encuestados consideren que Andrés Manuel prefiere. Por eso la campaña de Claudia dice, es Claudia. No quiere decir, o sea, eso lo que está intentando transmitir es que la favorita del presidente es Claudia, y también pues tendrán que ver quién es el favorito o la favorita para la jefatura de gobierno. Dudo, o sea, no son santos de la devoción de Andrés Manuel, ni Ricardo, ni Noroña, y por eso pues ambos están molestos con las reglas del juego. Pero son las reglas del juego, o sea, ellos tienen razón al momento de querer cambiarlas, pero finalmente es el juego en el que han estado participando hasta ahora, porque es el único juego en el país donde hay realmente posibilidades de que llegues a algún puesto político. Gracias, Temoris. Y es el juego del López Obradorismo, porque realmente la Cuarta Transformación actualmente se reduce solamente a un personaje y quizá todavía falta porque el partido se consolide más allá de la figura del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya va de salida y que justamente sí, como dices, están esperando a ver a quién le alzan la mano, pero muy importante, yo no me acordaba de esto que mencionabas, de estos vínculos con Mauricio Toledo, pero es importante tener todo este panorama presente. Y Arnoldo, hoy vimos declaraciones del presidente de la República en torno a este cateo que realizó ayer la Fiscalía del Estado de Campeche en esta mansión de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que fue grabada, que fue distribuido además este video por la propia dependencia, fue publicado en redes sociales a través de la gobernadora Laida Sansores. Y hoy el presidente de la República dijo que no es santo de su devoción Alito, pero que le pareció indigno este cateo. ¿Cómo ves estas declaraciones y también el propio cateo, que parece que la fiscalía iba para ver de qué estaba hecha la mansión, qué tipo de materiales y qué tipo de incluso obras de arte habría dentro? Bueno, a ver, un poco adoptando el método Arturo Rodríguez, que también ya adoptó Temoris, de irme a revisar el pasado, que siempre es muy bueno y ayuda mucho. ¿Quién es Renato Sales Heredia? Bueno, fue el comisionado de Seguridad Nacional, o Nacional de Seguridad, mejor dicho, de Osorio Chong, de Miguel Ángel Osorio Chong, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay quien dice del peñismo, no del peñismo, del chonguismo, que hoy está en esta ofensiva contra... Chonguismo. Bueno, ¿de qué otra manera se puede decir? Van a agarrarle el chonguismo, vas a ver. Que yo creo que es la pinza que le están haciendo a Alito Moreno, ¿no? Más el tema del PRI y, por supuesto, el presidente dejando que corra alegremente y luego deslindándose convenientemente para no verse tan ¿cómo se le podría decir? Tan ventajoso, tan alevoso es la palabra, con quien ha sido señalado como uno de sus adversarios
por el tema de no haber acordado las alianzas respectivas para que avancen los temas legislativos, y con el que había acercamientos y luego hubo ruptura. Cualquier político mexicano, no sé, digamos un 99.9% de los políticos mexicanos de los últimos, ¿qué será? 100 años, si les gusta, a los que se les tome en seco y se revisen todas sus finanzas, todas sus casas y todo, ninguno va a tener manera de explicarlo con los honorarios con los que recibía formalmente, sea presidente municipal, los regidores desde que ganan 40,000 pesos cada uno de ellos, aún en los municipios más depauperados de México. Bueno, pues esa es la corrupción generalizada que le hizo decir a Enrique Peña Nieto que era un tema cultural, algo que constantemente señala López Obrador, que yo me escandalicé cuando lo escuché, porque además lo hizo en un foro del Fondo de Cultura Económico, rodeado de libros. Es cultural de la clase política mexicana, de la clase dominante mexicana que ha estado, que es una perfecta minoría, pero que ha dominado los recursos públicos de este país desde que somos una nación independiente, quizás un poco después, digamos del porfiriato para acá, y que ha sido patrimonialista. La definición de patrimonialismo creo que es, no sé, en México adquirió su mayor densidad, ¿no? Tomar lo público como si fuera privado. Entonces, estarnos escandalizando por eso a cada rato me parece escandaloso. O sea, ahí están todos, cualquiera tiene un baño de eso. Pues si ganan dinero a montones con las tranzas que hacen, con todos los servicios públicos están sometidos al moche. En Guanajuato así es con los panistas y lo debe ser en Campeche con los priistas y ahora con los morenistas, ¿no? Lo fue como ya se señalaba, lo señalaba Carolina muy bien, con Carlos Sansores Pérez, un egregio priista que sirvió a varios presidentes de la República, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿Va Alito ir a la cárcel? Estaría bueno probar un solo asunto, o sea, ¿qué hizo con el dinero de los medicamentos en Campeche, por ejemplo? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál fue la mecánica? Con una cosa que pasara, empezaríamos a recorrer cuesta arriba el camino de combatir la impunidad, cosa que no ha pasado y que no está pasando con la Cuarta Transformación, ¿no? Ni pasó antes con la renovación moral de Miguel de la Madrid, que todos son, pues, aprovechar la indignación popular, ciudadana, etcétera, hoy quizás más extendida que en el pasado, que era más de las clases medias, pero donde también están metidos los empresarios que hacen negocios con el gobierno, que son proveedores, que aceptan el pago de moches, que desbancan a sus competidores porque logran este tipo de acuerdos que no tienen nada que ver con ofrecer mejores servicios o mejores productos, ¿no? Entonces, no creo que el presidente de la República sea sincero cuando dice que le parece un abuso. Yo creo que él sabía que esto iba a pasar, es el hombre mejor informado de México, Laida seguramente lo tiene informado, y que a gusto que lo haga más Renato y que esto parezca entrar a la contabilidad de las pugnas priistas, allá lejos en el sureste. Además, el sureste es el territorio donde el presidente quizás más vigilante está de lo que pasa, porque allá están sus principales proyectos, ¿no? Entonces, me parece un espectáculo mediático en todos los sentidos. No defiendo para nada a Alito Moreno, por supuesto, pero creo que el sujeto se está riendo de lo que está pasando y debe tener varias casas más como esas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto socialmente hablando, ¿no? El desprestigio de la clase política ya está a todo lo que da, pero no podemos salir de ella, es terrible, ¿no? Porque cada vez señalamos más que estos tipos son indignos de gobernar, pero son los únicos que manejan los pocos partidos políticos que hay que tienen viabilidad, manejan el Estado mexicano, al interior de la Cuarta Transformación hay varios de los que sospechamos lo mismo, ¿no? O muchos. Entonces, un poco ese es mi sentir, pues a lo mejor no es un análisis y a lo mejor no llego a ninguna conclusión, pero así lo dejo, ¿no? No, pues es que es como destapar una cloaca, ¿no? O sea, Bueno, permanentemente abierta. Es como asomar otra vez y decir, oh. Así es, Arnoldo, muchas gracias. Temoris, bueno, incluso el periódico Reforma en 2019 dio a conocer que esta vivienda le costó más de 46 millones de pesos y además calculó que, pues, si el dirigente hubiera destinado el 100% de su ingreso en ese periodo que fue gobernador, no le alcanzaría para costear esta construcción. Hoy dice Julio Astillero, en su columna Astillero en la Jornada, resulta caricatural la desesperada recurrencia de Alito al expediente del perseguido político. En un país donde ha habido persecución y represión en serio, Moreno Cárdenas suena tragicómico a la hora de pretender instalarse a ropajes de luchador social castigado por sus ideas
y no por su corrupción. ¿Crees, Temoris, que esa posible víctima le ayude a salir airoso de esta presión, de lastre que tiene para la coalición Va por México y el PRI? Pues es el perseguido social, pobrecito, que se baña en ese enorme baño de mármol, ¿no? O sea, así pues, persíganme en ese castillo, nada más el baño está enorme. O sea, bueno, pues es inverosímil. Pues, yo quisiera señalar la diferencia con la que se trata la exhibición de la intimidad cuando se trata de la gente que tiene mucho dinero y de la gente que no lo tiene. O sea, a la gente con mucho dinero cuando lo quiere ostentar, le gusta aparecer pues en la revista Quién, en ese tipo de portadas, no en la portada de la revista Proceso, ¿no? O le gusta aparecer en O sea, Reforma, ¿vas a hablar de César Yáñez? pues bueno, o le gusta aparecer en Reforma, pero no en la portada de Reforma, sino en la portada de la sección de sociales, y ahí sí está súper bien, ¿no? O sea, qué lujo. O en los suplementos esos que tiene Reforma, que son lo más clasista que hay en ese país, y su papá el norte de Monterrey. Pero bueno, o sea, la cuestión es, cuando vi lo que dijo el presidente, que estaba muy, muy indignado, pues me fui a leer las crónicas de esa intervención de la policía con este señor perverso que señala el jefe Cuellar aquí, que se llama Renato Sales Heredia. Y dices, bueno, pues está indignado el presidente porque entraron a la fuerza al lugar, hirieron a la abuelita, maltrataron a Lito, lo arrojaron al piso frente a sus hijas menores de edad, porque le arrancaron un brazo al chofer, o sea, ¿qué es lo abusador en un país donde estamos acostumbrados a que las fuerzas de seguridad no tengan contemplaciones con las personas, sean presuntos culpables o sean víctimas? ¿Qué es lo que merece la indignación del presidente? Aunque aclare que no defiende a Alito, sino que le molesta el procedimiento. ¿Por qué cuando pasa algo en Valle de Chalco o cuando pasa algo en Ecatepec, un abuso, un asesinato, un feminicidio, apenas ocupa un poquito de la atención de la opinión pública, pero cuando pasa algo 50 veces menos grave en una colonia lujosa de Ciudad de México, de Monterrey, de Mérida o de Tijuana, no importa, lo que importa es que sea lujosa, entonces provoca una reacción de rechazo, como que se, como que se traspasa una línea como que vale, sí está mal que pase en Ecatepec, pero si pasa acá es que ya está muy mal y ya es inaceptable. Lo que ocurre en Ecatepec es malo, pero podemos vivir con ello, pero que no pasen para acá. ¿Por qué está molesto el presidente con eso? Porque está la sociedad molesta con la exhibición de la riqueza de una figura en las páginas equivocadas, porque si hubiera sido, como digo, en otras páginas, pues entonces estaría bien. Dice aquí nuestro jefe de información de manera muy correcta que esto entra a la contabilidad de las disputas del PRI y también a la contabilidad de las disputas de los cacicazgos campechanos, porque Laida Sansores pertenece, es la nueva matrona del cacicazgo de los Sansores en Campeche, como Alito tiene su cacicazgo y hay varios cacicazgos que están en competencia y que todos están relacionados con los cacicazgos, con las familias caciquiles de los estados vecinos, de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo. Entonces Alito sabe a qué están jugando y Laida también. Se están dando duro, sobre todo por el control local, y eso tiene pues implicaciones nacionales en la medida en que esta disputa entre caciquismos locales está impactando en la alianza Va por México, para preocupación del patrón de ellos, que es Claudio X.
Pero bueno, finalmente entre ellos no se leen las manos, saben a qué están jugando. Alito lleva las de perder, pero de todos modos a mí me parece que hay cosas bastante más escandalosas en cuanto al tratamiento que recibe la ciudadanía de las fuerzas de seguridad que el que le tocó ahora a Alito, que además dice que ni siquiera es su casa. Entonces, ¿qué? Si no era la casa, si el supuesto ofendido dice que no, que la ofensa no fue para él, entonces, ¿qué? Gracias, Temoris. Arnoldo, siguiendo un poco esta línea de qué está haciendo la oposición o cómo va a sobrevivir a esto que está pasando el líder nacional del PRI, y además hay que recordar que pues tanto expresidentes nacionales de este partido revolucionario institucional como algunas corrientes del partido están presionando para que salga Alito Moreno. ¿Cómo ves tú si es un lastre o una presión muy fuerte para esta alianza cargar con Alito Moreno? ¿Qué podría pasar en las próximas semanas? Porque además estos audios que ha dado a conocer la gobernadora Laida Sansores, parece que no tienen fin. Todos los martes estamos viendo es un nuevo audio y No, hoy veremos. pero lo de hoy es una entrevista con el fiscal, ¿no? Lo va a llevar al programa, a Sales Heredia. Bueno, además, pero sí Además, está programado, o sea, anuncian que es un audio que está relacionado con funcionarios de Televisa, me parece. Déjame, por ahí tenemos, ahorita ponemos el anuncio en pantalla, pero sí creo que sí tiene ahí además de la entrevista o que va a estar presente Sales Heredia, sí hay el anuncio de un nuevo audio. Pero ¿cómo ves, bueno, Arnoldo, pues el peso o la presión que está ejerciendo esta pues yo creo que Laida se está colgando de cosas más importantes que están ocurriendo en otros niveles y que le sirve para, bueno, desmontar probablemente el peso político o la influencia que pudiese tener el ¿cómo le podríamos llamar? El alitismo, que ya no es elitista, porque ya, por lo menos no en Campeche, ¿no? Es que Carolina Rocha nos dejó muy contagiados con sus juegos de palabras, que son muy buenos. Oye, pero alitismo suena a una enfermedad fea, ¿no? O sea, Malitosis, ¿no? Pero es con H. Bueno, pero en realidad, a ver, los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, siempre dijimos que PRD es como un personaje de Abel Quesada sostenido con una horqueta para que no se caiga, ¿no? Jesús Zambrano. Pero ya igual los otros dos. En realidad, los dueños del dinero, los grupos políticos empresariales importantes que sí quieren entregarle la presidencia de la República a alguien que les haga caso, que no los ofenda, que navegue en la dirección que ellos quieren, que retome criterios que les han hecho tan ricos y que les han generado tantas utilidades en los últimos años, tomaron los partidos políticos, lo que ellos llaman un takeover, ¿no? Una toma hostil de los partidos políticos. Claro que los dejaron salir en la foto, pero cuando se toparon con que estas burocracias mañosas tienen sus consejos políticos y tienen sus órganos internos y los controlan todos y la democracia es lo último que ahí se ve y les metieron goles aquí y allá y eso hizo que fracasaran algunas de las estrategias, yo creo que decidieron desplazarlos totalmente y están echados a andar varios mecanismos. En el caso de Marco Cortés ya hay un grupo que se está reuniendo de exgobernadores panistas, liderado por varios de Nuevo León, ¿no? Discúlpeme los nombres ahorita, pero ahí hay varios exgobernadores que están convocando a otros, muchos de ellos también además egresados del TEC de Monterrey con estos vínculos, que están planteando cómo obligar a Marco Cortés a entrar en varas, a participar en los términos en los que sería funcional, de acuerdo a los think tanks que están asesorando a estos grupos, Luis Carlos Ugalde y otros así, qué es lo que hay que hacer para aprovechar al máximo el enojo que hay contra López Obrador, las debilidades, etcétera, y operar por nota. Y luego Alito, con sus locuras estas de querer ser candidato, de poner en los estados a procónsules menores para que manejen los comités estatales para poder tener los votos que lo podrían a él colocar como aspirante o por lo menos competidor para también negociar y estorbando lo que quiere hacer la alianza en todos los estados, pues sí, se viene esta situación donde desde Mexicanos contra la Corrupción y Reforma le sacan los primeros trapos que ya le habían sacado anteriormente, antes de la alianza,
Y de ello yo creo que se aprovecha Laida y quizás también el gobierno del presidente López Obrador después de la traición de Alito con el tema de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, es una sopa de muchos ingredientes. Pero pues yo creo que Alito está condenado porque tiene frente interno, frente externo y en la alianza no lo quieren. Entre más se aferre, yo creo que van a ser más crueles y más duros los ataques que reciba, no tanto por el López Obradorismo, que resulta que es medio ineficaz para defenderse y atacar, pero no por Mexicanos contra la Corrupción, que tiene un estilete brutal con investigación periodística, donde además Alito debe ser un bocado de cardenal por la cantidad de cosas que trae ahí. Digo, José Ramón López Beltrán es un postre comparado con el manjar que es Alito, ¿no? Para demostrar además la capacidad de investigación y la imparcialidad del órgano, del medio de comunicación y ya sé que es Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo estos capítulos. Me parece que Laida está aprovechando el tema, pero que ella no es la vanguardia en esta guerra, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, bueno, vamos a poner, justamente aquí está el anuncio de hoy, para el nuevo audio de Alito, Empresarios y Televisa. Y además va a estar la entrevista, va a estar presente en el programa el fiscal Renato Sales Heredia. Pero sí, todos estos últimos martes, yo creo que han sido quizá los primeros audios que lanzó Laida Sansores han sido pues, quizá hasta ahora los más demoledores, sobre todo recordamos respecto a los periodistas, cómo se dirigió, cómo se refirió Alejandro Moreno, y que fue además también cuestionado muy duramente por Carmen Aristegui, y que pues no supo responder incluso. Pero ¿cómo ves? ¿Temoris renunciará? No, Alejandro Moreno. oye, nada más, no sé, y yo creo que Temoris a lo mejor nos ilustra sobre esto. Arturo también podría hacerlo, pero aquí ya nos dejó planchas. El tema del debido proceso. No tuvo internet, se le Oye, complica ahí, perdón. el debido proceso en este caso, que el fiscal vaya al programa de televisión de la gobernadora a hablar del caso, pues, ¿dónde queda, no? Bueno, ese es todo un tema y además también que la propia Laida Sansores asume que es un delito también el difundir esos videos, pero que su pena sería solamente horas de servicio comunitario, incluso ha dicho que las duplica o las triplica, pero también ahí hay un tema pues muy... Pues ve nada más qué gesto de cinismo, ¿eh? O sea, es como los partidos políticos que tienen que enfrentar sanciones cuando violan las leyes de propaganda, ¿no? De propaganda electoral. Pero en su cálculo, pagar la sanción es mucho menor al beneficio que ellos esperan obtener. Por eso, o sea tenemos un sistema que, entre otras cosas, no funciona porque Laida puede decir que sí, no le importa la sanción. O sea, en su cálculo de costo-beneficio, el costo es tan bajo que hasta lo puede pagar triple y le da absolutamente igual. O sea, ¿qué onda con la gobernadora de Campeche? ¿No es una señora que anda por ahí? Es la gobernadora de Campeche. O sea, ¿qué onda? Y también me quedé pensando ahorita con el tema de lo de Televisa, en la impunidad de Televisa, ¿no? O sea, siempre están más allá y tiene una impunidad que también genera un impacto sobre la gente, un impacto sobre las personas, porque Televisa crea miedo. Y estamos viendo cómo, aquí es un poquito otro tema, pero tiene que ver. Hay una actriz que se llama Dana, no sé qué, Dana algo, es una actriz joven, yo no la tenía en el radar, pero acaba de denunciar a Coco Levi. Coco Levi es una persona importante en videocine, en producciones, y lo está denunciando por acoso sexual. Y han salido, a partir de esa denuncia salieron otras denuncias. Es Dana Ponce, Dana Ponce. Dana Ponce, ajá. Y otra de las denuncias es de otra actriz, o me parece que por ahí decidió no seguir esa carrera, pero ella cuenta otra situación en la que estaba presente, o sea, un grupo de ocho actrices que están deseando obtener un papel, son invitadas a una casa de las Lomas donde hay 4 hombres que en realidad ellas pensaban que era una fiesta, pero en realidad no era una fiesta, eran 4 señores que se reúnen para disfrutar de la ansiosa presencia de 8 mujeres que necesitan una chamba.
de 8 mujeres guapas. Y cuando describe quiénes estaban en esa casa, dan los nombres de 3 personas y a otro lo presenta solamente como Don Fregón de Televisa. Así es, sí. Y no se atreve a decir, o sea, tiene el valor de salir en público a denunciar este tipo de situaciones de presión sexual sobre las mujeres, pero no se atreve a mencionar a uno de ellos. Y ya me imagino yo que ese cuarta persona, Don Fregón de Televisa, dice, o sea, debe haberle mandado algún tipo de señal después de aguas, no te atrevas a mencionarme. Ujú. O sea, no te atrevas a mencionarme. El poder de Televisa es tremendo en nuestro país. Y sabemos, porque hay señales por todos lados, que en el sistema del espectáculo en México, los hombres que controlan la posibilidad, las carreras de actrices mujeres, pero también de actores hombres, que les pueden permitir dar el salto o al revés, bloquear esas carreras para que nunca lleguen a trascender. Todo eso se cobra de manera sexual. Sin embargo, en el movimiento Me Too se ha llegado a muy poco, o sea, a muy poco, apenas se han atrevido a señalar a algunas pocas personas, porque el poder de esta gente, de Televisa, de TV Azteca, es tan grande que hay un pacto muy grande de silencio que sigue vigente y que es muy difícil romper. No critico a quienes no se atreven a romperlo, porque no estoy en esa posición, pero sí hay que tenerlo presente y ojalá que en algún momento se rompa. Y es muy importante esto que mencionaste, Maurice, porque la industria del espectáculo está muy vinculada, pues, a toda la política nacional. O sea, hemos conocido quizá, pues, también de trascendidos o de gente que conocemos, con los políticos que también tienen ciertas relaciones, ciertos intereses en la industria del espectáculo. Así que las redes de corrupción, de trata, de abuso, de acoso, pues van más allá de solamente la industria del espectáculo. Así que es pues muy pertinente esto que mencionaste, Maurice. Y pasamos a otro tema importante. Hoy, Arnoldo, salió una pues, nota en el New York Times pues, que llama mucho la atención. Es una publicación en la que pues, critican el desempeño del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y hacen referencia incluso a una postura que habría tenido Ken Salazar respecto a cuestionarse si habría algún fraude, si se dio esa situación en 2006 particularmente. Eh, Hoy el presidente de la República salió a defender al propio embajador y también, pues, criticó, dijo que tanto el New York Times, bueno, en el caso de esta publicación, pues quisieran que México siguiera siendo una colonia. ¿Cómo ves tú pues, esta publicación? ¿Qué pretenderá el New York Times al publicar una crítica tan mordaz contra el embajador de Estados Unidos en México? Ay, perdón. Bueno, entiendo, no leí la nota directamente, vi cómo la retomaron algunos medios mexicanos, que la fuente del New York Times son fuentes internas del gobierno norteamericano. Entonces es una filtración inducida. Más allá, bueno, seguramente el New York Times se presta a esto, debe ser una fuente de buen nivel y es un mensaje al embajador de que se ande con cuidado y que no se deje consentir tanto por Andrés Manuel López Obrador. Y la defensa de López Obrador, pues no le sirve mucho porque abona en el mismo sentido, muy cuatitos, entonces ya no representas nuestros intereses. ¿Qué está pasando ahí, no? No, creo que es una intriga. Creo que tampoco en este momento el gobierno norteamericano el gobierno de Joe Biden está con todas las situaciones como para estar con estos juegos. Trae en América Latina un panorama complicado por el tema del crecimiento de los gobiernos que tienden a ser más alejados de su influencia con el crecimiento de opciones de izquierda o de centro izquierda. Entonces,
pues bueno, algún control de daños que están haciendo, alguna intriga burocrática. Digo, también es el Imperio y es el New York Times, pero no deja de funcionar igual que aquí en México. Nos sugiérele a la columna esa que sí nos hace caso, que saque esto, porque Perenganito de tal se anda saliendo del huacal, ¿no? Digo, si hubiera una cuestión seria, ¿para qué avisarle? Lo cambian y ya, ¿no? Pero a lo mejor en la batalla interna de frentes en la política exterior norteamericana, en el Departamento de Estado, etcétera, a alguien no le gustó esta situación, alguna empresa que con una alta capacidad de lobbying de las que no se han hecho lo que ellos quieren en materia de mantener los acuerdos y compromisos que tenían los gobiernos anteriores con ellos, influyó en esto. Es un periodicazo, será del New York Times, pero es un periodicazo. En eso sí tiene razón López Obrador. Pues él ya no se espanta de esto, ¿no? No sé si Ken Salazar se espante, esa es otra cosa. Pues él sí es un empleado de la estructura norteamericana de la política exterior, del Departamento de Estado. Pero bueno, pues ya tendrá, lo sabremos en los próximos días si aumenta el tono crítico de las declaraciones del embajador. Veremos que pues sí le caló, sí hizo caso y que los enemigos son pesados y está defendiendo su designación, o a lo mejor la otra, a lo mejor no quiere estar aquí y agarra y se va y que manden a otro. En todo caso, el tema de un embajador en estos momentos en México, con la política que ha mantenido López Obrador, quizás discursivamente desafiante, pero que en todas las otras cosas les está haciendo caso y está trabajando con ellos, los agentes migratorios operando en México, los filtros a los migrantes en la medida de las capacidades que permite la estructura del Estado mexicano, también muy porosa por la corrupción, pues les está sirviendo, ¿no? Entonces, no me preocuparía tanto que de esto vayan a generarse algunas consecuencias, pero sí mantener atenta la escucha de lo que pueda ocurrir después, ¿no? Gracias, Arnoldo. Pues que además este embajador Ken Salazar ha sido también un embajador muy activo, ha estado presente en diversos actos políticos de diferentes partidos. Lo hemos visto con Alfredo del Mazo, con otros compañistas, lo hemos visto salir muchas veces de Palacio Nacional. Y hoy el presidente Temoris además habló muy bien de Ken Salazar, le dedicó varios minutos a elogiarlo, que es una buena persona, insistió en que hay una muy buena relación. ¿Cómo ves tú qué impacto podría tener esta publicación en el New York Times y cuál sería la intención? Pues en primer lugar parecen grillas entre ellos, ¿no? Grillas ahí, grillas en las que yo no veo por qué se tiene que meter el presidente de México, ¿no? O sea, es una nota basada en fuentes anónimas, gente que no da la cara, que está básicamente soltando chismes y que debería ser resuelto en los pasillos del Departamento de Estado, o sea, del equivalente a la Cancillería mexicana. Es una bronca de ellos, ¿por qué tiene que ocupar el tiempo del presidente de México? Y me da también una, o sea, un presidente mexicano que además agita muchísimo la bandera del nacionalismo, saliendo a defender al embajador de los Estados Unidos, y no a cualquier embajador. Dice el presidente que esas personas que se están grillando a Salazar, probablemente quisieran tener un halcón como embajador en México, tal vez, pero este no es una blanca paloma, es un embajador que está metido en muchísimas cosas, que anda de arriba para abajo, de oficina en oficina, de secretaría en secretaría, de ciudad en ciudad, abiertamente promoviendo, obviamente no los intereses de México, ni de la gente aquí. Es un señor que está promoviendo, como es su chamba, los intereses de Estados Unidos, pero lo hace de una manera muy abierta, intervencionista. En la diplomacia, uno de los valores de la diplomacia es la discreción, pero ese señor no siente que tiene que tener discreción. Va cada 2 por 3 a Palacio Nacional y se hace ver, hace que la prensa note su presencia en Palacio Nacional. O sea que está directamente conversando con el presidente de la República de manera personal, en privado, para arreglar esos asuntos. Alguien dirá, Temoris, pero es que tienen que, somos 2 países muy interconectados, tienen que reunirse. Sí, pero la publicidad, ¿a quién le beneficia? No al presidente de la República, no al país.
Ustedes, por ejemplo, ahora que Andrés Manuel se metió en esta polémica tan torpe, tan innecesaria, llamando hitlerista a Lasraki, que es el hitlerismo, pero bueno, pero básicamente usando palabras con las que se debería tener muchísimo cuidado antes de emplearlas contra una persona. Bueno, ¿ustedes vieron al embajador de Israel saliendo a declarar a la prensa a protestar por este uso? Los embajadores de España, de Italia, de Francia, de Argentina, de Guatemala, de Cuba, salen a la prensa a conversar con ella los asuntos que tienen que ver con sus países. Otra vez con Israel, cuando México apoyó en la ONU que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra cometidos por Israel y también por la milicia Hamas durante los recientes bombardeos que ha habido y que ocasionó la molestia de Israel. ¿Cómo expresó Israel su molestia? A través de funcionarios que en Israel, sin dar la cara, sin dar su nombre, dejaban caer que no nos iban a conceder la extradición del violador Andrés Roemer y del torturador Tomás Herón de Lucio, que están escondidos allá. No, el embajador de Israel no anduvo dando declaraciones a la prensa aquí. ¿Por qué tenemos a un embajador de Estados Unidos que todo el tiempo está haciendo declaraciones públicas a la prensa, en Twitter, por todos lados, interviniendo en asuntos de México? ¿Y por qué el presidente lo sale a defender? O sea, a mí me parece que es un despropósito, que no debería ser. Son chismes, son grillas de los diplomáticos de Estados Unidos y ahí debería quedarse. Gracias, Temoris. Y Arnoldo, en uno de los temas también propuestos para esta mesa está como en esta corcholatómetro. Tenemos que en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha pasado por, pues en las últimas semanas, tanto por un desfile de eventos los fines de semana, en donde ha estado promoviendo o la reforma electoral o ha estado de gira de promoción y ha tenido también estas denuncias por parte de la oposición por actos anticipados de campaña, pues también la jefa responde que sí, de qué, por qué le tienen miedo, y vemos que está luchando también en cuanto a imagen, con todos estos temas de desperfectos, de accidentes, en el caso del sistema de transporte colectivo metro, y llamó la atención que el día de ayer la jefa de gobierno mencionó que no descarta en este caso de este incidente en la línea 2 del metro aquí en la Ciudad de México que pudiera ser pues parte de un sabotaje. ¿Cómo ves pues tanto el manejo de comunicación de la propia jefa de gobierno en este tema, cómo le puede afectar esta situación aquí en la Ciudad de México y estas declaraciones que hizo ayer Arnoldo? Pero sí va a haber chance de guanajuatizar al final, ¿verdad? Porque claro, porque yo me tardé, yo llegué tarde con ustedes, así que todavía tenemos espacio para lo que quieran. Mira, yo creo que Claudia Sheinbaum está en esa incómoda posición de ser la puntera, la favorita del presidente de la República y que hace que todos los reflectores la sigan y sean aprovechadas sus deslices, que sea súper observada, cosa que es muy complicada para alguien que gobierna una ciudad con la cantidad de problemas, la agenda, la complejidad y las insuficiencias que hay que atender en la Ciudad de México, pero además que tiene la mitad de los gobiernos de las alcaldías en manos de la oposición, que también están a la casa de negociaciones hostiles, de presionarla para conseguir cosas, etcétera, ¿no? Es además, bueno, pues el lugar central del debate en el país en este momento. Yo creo que si el presidente en verdad quería fortalecer a la jefa de gobierno de la Ciudad de México como la sucesora más cercana a su proyecto, a lo que él considera que debe seguir en este movimiento que él inició, la colocó en una posición de mucha debilidad al señalarla tanto y ella misma abona a eso al tratar de mantenerse en la cresta de esa ola con esta serie de actividades pues que pueden sonar banales o pueriles y que pueden quedar espantosamente puestas en evidencia ante el menor asunto complejo en la ciudad, que están a la orden del día todos, ¿no?
una tragedia, víctimas, mil cosas que pueden ocurrir en la Ciudad de México, ¿no? Vi lo del sabotaje, vi la declaración, pues muy abierta, que no lo descarta. Días pasados alguien había tirado un paraguas, dijo, en las vías, etcétera. Pero pues, es una red enorme, pero no solo el metro, el transporte público, etcétera, donde pueden estar ocurriendo muchas circunstancias que le podrían pasar a cualquier jefe de gobierno, que pueden ser incidentales o que pueden ser provocadas también para crear ruido, terror en la ciudad, etcétera, incluso con fines muy concretos, no políticos, ¿no? Estamos en un país de gran proclividad por las conspiraciones y el tapadismo las propicia muchísimo, precisamente. Entonces, difícil situación cuando su mejor carta tendría que ser la del buen gobierno que está llevando a cabo, los buenos resultados que está obteniendo, y es lo que está siendo estorbado por la nueva dinámica a la que se ve sometida, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión respecto a este caso de estos pues, incidentes cada vez más frecuentes o que estamos viendo quizá cada vez más frecuentes aquí en la Ciudad de México, estas declaraciones que hace Claudia Sheinbaum y pues cómo afectaría su imagen en esta aspiración que tiene para el 2024, Temoris? Yo creo que, o sea, el tema es que muchas de las decisiones que fueron tomadas al inicio de este gobierno, de este proyecto, han sido aplicadas de una forma, pues por lo menos es poco afortunada. Por ejemplo, todos sabemos que el metro es un hoyo de corrupción, siempre ha sido un hoyo de corrupción. Además, tienen un sindicato ahí, pues, tremendo, ¿no? También muy corrupto. Y, 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 y en eso había que poner orden, pero entró, por un lado, esta lucha contra la corrupción y por el otro lado, esas políticas de austeridad que han barrido con muchas cosas que debieron haber sido respetadas. El, obviamente, los problemas de mantenimiento del metro vienen de hace muchos años. La línea 1 que ahora van a cerrar debió haber sido renovada hace 15 años. Y entonces están cayéndole las broncas al gobierno de Sheinbaum, pero también desde el principio debieron haberse dado cuenta de eso y hacer las previsiones financieras, presupuestarias, darle suficiente lana al metro para que pudiera enfrentar esas cosas. Pero ha venido, o sea, desde el principio vimos aquellos que somos usuarios del metro, yo lo soy, yo valoro mucho el transporte público de nuestra ciudad y la uso. No soy una persona que le guste andar conduciendo solo en el carro. Desde el principio nos dimos cuenta de que se empezaban a interrumpir cosas, por ejemplo, las escaleras eléctricas. Escaleras eléctricas que no están en mantenimiento, pero que de pronto aquí y allá se suspenden muchas horas para ahorrar. Pero entonces estás ahorrando en cuántas más cosas. Tenemos que tronó el sistema de control de las líneas 1 a 6 que se incendió. Tenemos obviamente lo de la línea 12 del metro, la tragedia. Tenemos ahora que tienen que, o sea, al momento en que recortan el presupuesto y no intervienen oportunamente, y, poniendo el dinero que hace falta donde es necesario, se hace una pelota de problemas, una bola de nieve que va creciendo. Y mientras va creciendo, demanda mayores gastos e impide que se sigan atendiendo otras cosas, en lugar de que desde el principio hubieran previsto eso. Claudia Sheinbaum ha hecho lo posible por señalar que los errores que llevaron a la tragedia de la línea 12 estuvieron en otras administraciones, la de Ebrard y la de Mancera, y probablemente el 90% de la responsabilidad o más está allí. Pero casi 3 años, o sea, pero las alarmas habían sonado, sonaron en el mancerismo, ya habían sonado varias veces, ya sabíamos, ya la gente sabíamos que algo iba a pasar en la línea 12. Y no tenían, pero no tenían dinero para enfrentarlo, porque no se había, porque la cuestión era contraer el presupuesto, no dedicar el presupuesto existente a donde más urgía, y donde más urgía era la línea 12, y pasó lo que pasó, y hay 23 muertos y muchas familias, y eso son consecuencias, y hay gente que quedó amputada o dañada para toda la vida
porque no se aplicó el dinero donde se tenía que hacer en el momento adecuado. Eso es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no tenían la lana. Como tampoco tenían la lana para enfrentar lo del centro de control que se rompió. Como ahora están intentando entrarle a la línea 1, pero entonces tienen que atender todos los fuegos que ya se crearon. Y esto en la estación Velódromo del viernes, que se empezó a quemar un vagón, y lo de ayer, que tienen este enorme incendio, que no es menor, que dice Sheinbaum, es que hay sabotaje. Digo, no hay ningún elemento para sospecharlo. Igual sí lo existe, pero me parece un poco irresponsable que antes de tener los datos digas, es que puede ser sabotaje. Claro que lo tienen que investigar, pero evidentemente se está intentando patear la bolita para otro lado, mientras no haya elementos. Lo que sí tenemos claro es que no intervinieron a tiempo y ahora tienes una acumulación de problemas que demandan gastos que pudieron haber sido aplicados antes para preverlo. Y obviamente, si hay alguien interesado en crearle problemas a Sheinbaum, pues me imagino que ya están pensando, si no pensaron en sabotear, en usar los problemas del metro para sabotear antes, ahora que Sheinbaum lo acaba de sacar a la luz, deben de decir, ay, pues cómo no se nos había ocurrido antes. Es muy grave lo que está pasando, es un hándicap, es una bolota que está enfrente de las aspiraciones de Sheinbaum, y también es algo de lo que podría conducir a la izquierda a perder definitivamente la Ciudad de México en 2024. Híjole, Temoris, yo también veo con preocupación ese riesgo, y además también cabe recordar cómo insistió Claudia Sheinbaum en la permanencia de la directora entonces del Metro Florencia Serranía. Así que es preocupante que eso pudiera llegar a pasar, que perdiera la capital. Y ahora sí, Arnoldo, a guanajuatizar la mesa. Adelante, Temoris. Y eso sería la guanajuatización de México. Ya, de Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pronto vamos a traer nuestro cubilete para acá. Pero a lo mejor llega a Monreal y sería la zacatecanización. Oye, dicen en el chat que nomás les damos ideas a los neoliberales con nuestros análisis, que un poco es lo que dice Temoris, que con esto del sabotaje está dando ideas la jefa de gobierno. Mira, rápidamente, el miércoles 29 de junio, a las 8 y fracción de la mañana, asaltaron en carretera en el Triángulo Dorado del Huachicol de Guanajuato, en el municipio de Villagrán, a un secretario de Estado de Guanajuato. Lo bajaron de su vehículo, una camioneta Dodge recién estrenada del año, y se la quitaron con sus cosas, con sus teléfonos, sus computadoras. Los dejaron en la carretera, tuvieron que llegar a una gasolinera a pedir ayuda. Todo esto lo publicamos ya en PopLab el sábado pasado, porque se trató de mantener reservado en secreto, y pues tarde o temprano se filtró, corroboramos con varias fuentes y salió la información. Pero no era cualquier secretario, era el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera, quien es el delfín del gobernador Diego Sinue para sucederlo. Ya he comentado aquí que le destinó un programa de 2.700 millones de pesos para hacer una intensa campaña de política social con un nombre que ya es un eslogan de campaña, Guanajuato contigo sí, creo, y que estaba empezando a moverse con eso. Hasta ahora no había aparecido mucho, no ha crecido mucho desde ese destape que ocurrió en un evento con pasarelas y toda la cosa, donde todos los reflectores se centraron en este funcionario, que anteriormente fue coordinador de la bancada panista en el Congreso. Es el coordinador que convirtió a Carlos Amarripa en fiscal por 9 años, que votaron por él y lo eligieron siendo primero ratificándolo como procurador y luego en un pase automático a fiscal, o sea que es una que ahí nos debe. Pero ahora le ocurre esto, lo afecta la inseguridad. Tuvo que llegar al evento al que iba con empresarios en un modesto evento que le prestó un secretario de ayuntamiento de un municipio vecino que fue a su rescate, y pues platicar que le ha pasado eso. Todo el mundo dijo, ven, les estamos diciendo que cuiden ese tema, que la inseguridad. Dijo, bueno, pues es una carretera federal, salió con ese pretexto, pero así están las cosas en Guanajuato. Creo que no era un tema que me gustaría haber dejado pasar y comentar aquí, ¿no? Gracias, Arnoldo.
Temoris, tu postrecito o algún anuncio, alguna información adicional que quisieras comentar aquí en este espacio. ¿Tu micrófono? Yo no tengo postre, hay que cuidarse del azúcar, ya sabes. Ah, bueno, puede ser Pero sí amargo. tus redes sociales. Sí, pero bueno, no solamente desearle a Julio y a toda la gente que está teniendo COVID en estos días, que está muy, muy duro por todos lados, pues que se cuiden, que tengan una buena recuperación, que no se pongan nerviosos y que todo va a salir bien. Y pues bueno, pues sí, invitar a que nos sigan, a que en redes sociales, yo estoy en facebook.com/Temoris y en Twitter y en Instagram como @Temoris. Algún día también tiktokearé para proseguir con la tiktokización de nuestra vida periodística nacional. Ah, Gracias Adriana, gracias Arnoldo, y, y pues bueno, pues ya veremos si después no tenemos aquí, en lugar del ángel de la independencia, tendremos a Cristo Rey. no, por favor, qué cosa. La verdad es que sí Ya, está ya, difícil esto, ¿eh? ya un ángel es cosa de pensarse, ¿eh? Pero ¿es ángel o es Ángela? Bueno, no tienen sexo, pero caben muchos en la cabeza de un alfiler. Está muy discutido. Saludos, Adriana y Temoris. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Arnoldo, te seguimos también en tus redes sociales, en PopLab. Temoris Greco, te seguimos en tus redes sociales. Muchas gracias por permitirme moderar esta mesa. Lamentablemente no pudimos tener la participación de Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta, porque tuvo ahí un problema con el... Ayer lo vi tosiendo mucho en su videocolumna y le dije, cuidado. Híjole, es que Oye, pero es que yo no sé si, ahora que ya es el dueño del cuarto poder en Coahuila, pues yo no sé si va a tener tiempo para nosotros, igual ya nos cambia, pero bueno, ojalá se dé Un sus ratito. chancecitos. así es, pero ahora sí que esta quinta ola, como dicen por ahí en las redes, llegó para llevarse a los que andábamos invictos. Yo fui víctima de la primera etapa de esta quinta ola, Ajá. así que sí está fuerte. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes, Temoris Arnoldo. Oye, Gracias, Adriana. Saludos a oye, Julio también. si Andrés Manuel tiene su 4T, pues Arturo puede tener su 4P, ¿no? Su cuarto poder. Muy Gracias, bien. Vale, vale. Temoris. Un abrazo, Arnoldo. Gracias, nos vemos. Saludos. Gracias.